Ok, vamos a empezar, por favor. Muy bien. Hola, buenos días. Pues el tema que vamos a ver el día de hoy va a ser valoración preoperatoria en pacientes con diabetes, tanto diabetes tipo 1 como diabetes tipo 2 y trastornos tiroideos, ya siendo más específicos, hipotiroidismo e hipertiroidismo. Y pues vamos a comenzar. Comenzando con la valoración preoperatoria en pacientes con diabetes. Una manera de introducción, se sabe que hay aproximadamente 29.1 millones de personas con diabetes en el mundo y aproximadamente el 9.3, equivalen aproximadamente al 9.3% de la población total. De estos 29.1 millones de casos, alrededor del 27% u 8.1 millones de casos no están diagnosticados. Y también se sabe que hasta 40% de los pacientes sometidos a alguna intervención quirúrgica no cardíaca presentan glucemias superiores a 140 miligramos sobre decilitros y de ellos 25% pueden llegar a presentar incluso niveles superiores de 180 miligramos sobre decilitros. En este contexto, se sabe que la hiperglucemia perioperatoria se ha asociado con mayor tasa de morbimortalidad y mayor uso de recursos hospitalarios. De ahí la importancia de una adecuada valoración preoperatoria en estos pacientes, ya con diagnóstico de diabetes y sobre todo en aquellos pacientes también con factores de riesgo, porque como ya lo mencionábamos, hay una gran población de pacientes que tienen diabetes, pero el diagnóstico aún no está realizado. Y como lo mencionaba, pues la hiperglucemia, tanto diagnosticada como no diagnosticada, se ha asociado con mayor tasa de morbimortalidad y pues el mayor uso de recursos hospitalarios y un peor pronóstico. Bueno, entonces ya a grandes rasgos lo mencionábamos, pero ¿por qué es importante el manejo de la diabetes en el entorno quirúrgico? Bueno, los procedimientos quirúrgicos, por el trauma que pueden ocasionar, provocan una serie de alteraciones metabólicas que pueden alterar la homeostasis normal de la glucosa. Es decir, el cuerpo, ante la respuesta metabólica al trauma, genera una respuesta ante este estrés que puede llegar al paciente a una descompensación aguda, como es un estado de cetoacidosis diabética, síndrome hiperosmolar hiperglucémico y o estados de hipoglucemia. Todos estos estados de descompensación aguda se presentan como factores de riesgo para el paciente que se va a someter a alguna intervención quirúrgica, con la posibilidad de presentar sepsis postoperatoria, disfunción endotelial, isquemia cerebral, deterioro de la cicatrización de heridas. Por lo tanto, la diabetes confiere un mayor riesgo de morbilidad y mortalidad perioperatoria, y un adecuado control glicémico en pre, trans y postquirúrgico disminuye el riesgo de complicaciones. En cuanto a la detección preoperatoria de diabetes, aquí nos planteamos una pregunta, y es: ¿a todos los pacientes que se van a someter a una intervención quirúrgica se le debe de hacer pesquisa de diabetes? Bueno, la Asociación Estadounidense de la Diabetes, o la ADA, recomienda que la detección en adultos sea aquellos pacientes que presentan sobrepeso o que tengan algún factor de riesgo adicional, como son antecedentes de enfermedad cardiovascular, hipertensión, hiperlipidemia, síndrome de ovario poliquístico, diabetes gestacional, parientes de primer grado con diagnóstico de diabetes o una enfermedad mayor, o pertenecer a alguna raza o etnia de riesgo, como son afroamericanos, latinos, nativo americano o asiático. En estos pacientes se recomienda la prueba de azúcar en sangre en ayunas o la detección de hemoglobina glicosilada. En pacientes que por lo demás son sanos, la ADA no recomienda como tal una pesquisa de diabetes. Sin embargo, en aquellos pacientes con factores de riesgos como los ya mencionados y que se van a someter a alguna intervención quirúrgica, bueno, pues esta sería la recomendación. En cuanto al diagnóstico de diabetes, bueno, hay diferentes guías que nos muestran diferentes criterios para el diagnóstico. En este caso, los que más utilizamos son los criterios que se plantean por parte de la ADA, que ya son bien conocidos: una glucosa en ayuno mayor a 126 miligramos sobre decilitro, una glucosa mayor a 200 miligramos sobre decilitro después de una carga posterior a 2 horas, una hemoglobina glicosilada mayor a 6.5, o en pacientes con glucosa al azar mayor a 200 miligramos sobre decilitro con síntomas de hiperglicemia o algún estado o descompensación por la hipoglucemia.
En pacientes que se van a someter a alguna intervención quirúrgica, como ya los mencionábamos y ya se conocen con diagnóstico de diabetes, en la consulta utilizamos dos criterios para valorar el estado en el que se encuentran y va a ser la hemoglobina glicosilada y los niveles de azúcar en sangre. En cuanto a la hemoglobina glicosilada, la bibliografía menciona que en el caso de que los pacientes se encuentren con un valor menor a 6, o mayor a 8, se recomienda posponer la cirugía hasta que el paciente se encuentre con un adecuado control glicémico. Ya más adelante veremos cuáles son los criterios que nos mencionan para posponer cirugía en estos pacientes con descompensación aguda, pero a grandes rasgos, en pacientes con hemoglobina glicosilada por los valores que ya les mencionaba, bueno, se recomendaría posponer la cirugía hasta que el paciente se encuentre en un adecuado control. Y bueno, en el caso de los niveles de azúcar en sangre que se encuentren alterados, en estos pacientes pues se recomienda posponer la cirugía cuando se encuentren dentro de un estado de descompensación aguda, como eran los que ya les mencionábamos, un estado hiperosmolar, una cetoacidosis o una hipoglucemia. También es importante que no solo a los pacientes que tengan un diagnóstico de diabetes establecido se le haga se tenga un control de las glucosas que estén presentando, ya que en pacientes con factores de riesgo se sabe que pueden desarrollar hiperglucemia por estrés. Está definida como una hiperglucemia transitoria en un paciente previamente no diabético que es sometido a una enfermedad aguda o que se ha sometido a un procedimiento invasivo. Y este se va a caracterizar, según la ADA, por niveles de glucosa en sangre mayor a 180 miligramos sobre decilitro, con niveles que vuelven a la normalidad, es decir, menor a 126 miligramos sobre decilitro, después de eliminar el factor estresante y suspender el tratamiento hipoglucemiante. Los factores de riesgo o las situaciones que pueden poner a un paciente en riesgo de presentar hiperglucemia por estrés, sabiendo que este no tiene diagnóstico de diabetes, es el tipo de cirugía. Es decir, a mayor agresividad del procedimiento quirúrgico y mayor duración del mismo, hay mayor riesgo de que pueda presentar hiperglucemia por estrés. Pacientes también con uso de infusión de catecolaminas, uso de corticosteroides, pacientes con obesidad, la edad, pacientes que presenten hipotermia, hipoxia, insuficiencia hepática o cirrosis, que estén ante un evento de traumatismo agudo o pacientes con quemaduras extensas o sepsis. Estas son algunas de las características que pueden poner a un paciente en riesgo de presentar hiperglucemia por estrés, aunque, como ya lo mencionábamos, no tenga diagnóstico previo de diabetes. Y bueno, en cuanto a la fisiopatología, como mencionábamos previamente, ante un evento quirúrgico hay una respuesta metabólica al trauma, sobre todo en pacientes que tienen ya un factor de riesgo como es la resistencia periférica a la insulina. En estos pacientes, en respuesta al evento quirúrgico, va a haber una liberación de hormonas contrarreguladoras y mediadores de inflamación, siendo los más importantes cortisol y catecolaminas, y en cuanto a los mediadores de inflamación, la interleucina 1 y 6, que van a ocasionar una reducción de la sensibilidad a la insulina con un aumento de la actividad simpática. Esto ocasiona una serie de eventos que van a llegar al paciente a una hiperglucemia y cetosis. Continuando con la reducción de la secreción de insulina, aumento de la hormona de crecimiento y glucagón, que ponen al paciente en un estado catabólico, promocionando o aumentando la gluconeogénesis, glucogenólisis, proteólisis, lipólisis y cetogénesis, que, como ya les mencionaba, colocan a un paciente en un estado de hiperglucemia y cetosis. Y bueno, también es importante saber que en el ámbito prequirúrgico o transquirúrgico hay varios fármacos anestésicos, cada uno de los cuales tiene un efecto variable sobre el control glucémico. Entonces, este sería otro factor de riesgo para que los pacientes presenten una descompensación aguda de sus niveles de glucosa. Y bueno, en cuanto a los valores de la hemoglobina glicosilada, que como ya les mencionaba previamente, son importantes para la valoración prequirúrgica de los pacientes con diabetes tipo 2 y diabetes tipo 1, se sabe que estos se asocian con una alta morbilidad y mortalidad y tienen un mayor riesgo los pacientes en caso de encontrarse fuera de los valores establecidos como esperados, un mayor riesgo de infarto de miocardio e infección posoperatoria temprana. Por cada aumento del 1% en la hemoglobina glicosilada, aumenta el riesgo de infección hasta en un 40% y el riesgo de muerte, aumenta hasta un 40% y el riesgo de infección external es 5 veces mayor. Por lo tanto, en pacientes con valores menores a 6, como ya comentábamos previamente, se recomienda que en caso de que no sea una cirugía electiva, posponerla hasta que el paciente se encuentre en adecuados niveles glucémicos. De igual manera, en pacientes que se encuentran con valores mayores a 8.59.
En el caso de pacientes que se encuentran entre 8% a 9%, pues se va a valorar de acuerdo al estado clínico del paciente y a la cirugía que se pretende realizar, si se puede realizar la cirugía propiamente o si se tiene que posponer y realizar algún ajuste terapéutico. Y bueno, en cuanto a los niveles de glucosa en ayunas, se sabe que existe una correlación entre la glucemia al ingreso del paciente si es mayor a 200 miligramos sobre decilitro en cuanto a la morbilidad y mortalidad posoperatoria. Y bueno, aquí en la tablita del lado derecho vemos una relación entre los niveles de hemoglobina glicosilada y aproximadamente cuánto sería el nivel de glucosa sérica del paciente de acuerdo a la hemoglobina glicosilada que presenta. Es decir, por ejemplo, un paciente que cuenta con una hemoglobina glicosilada de 10, aproximadamente los valores a nivel sérico que estaría manejando el paciente son en un rango aproximado de 240 miligramos sobre decilitro. Y bueno, no solo los niveles de glucosa son las cuestiones que se van a analizar en el ámbito prequirúrgico de un paciente con diabetes, sino también aquellas complicaciones específicas que podrían complicar al paciente en el área o en el momento transquirúrgico. En pacientes diabéticos se sabe que el riesgo perioperatorio puede aumentar por gastroparesia, enfermedad cardíaca o enfermedad renal. Entonces van a ser estas situaciones o estas patologías, cuestiones que tenemos que investigar en la consulta del paciente antes de que se intervenga o antes de que se realice algún procedimiento quirúrgico. En cuanto a la gastroparesia, el riesgo perioperatorio puede aumentar por el riesgo de la misma, sobre todo con alto riesgo de broncoaspiración. Y se sabe que del 30 al 50% de los pacientes con diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2 van a presentarla. Esta se va a caracterizar por la presencia de anorexia, náuseas, vómitos, dolor abdominal, sensación de hinchazón, saciedad temprana o enlentecimiento de la digestión. Por lo tanto, estos son síntomas o datos clínicos que tenemos que interrogar en el momento de la consulta o de la valoración preoperatoria de estos pacientes. Y las sugerencias que se tienen que realizar cuando hay alta sospecha de que el paciente presente gastroparesia, es recomendar una secuencia rápida de intubación, por lo que ya les mencionaba de alto riesgo de broncoaspiración, y en el caso de pacientes con muy alta sospecha de gastroparesia, pues indicar procinéticos. En cuanto a la enfermedad cardíaca, se sabe que en los pacientes diabéticos, sobre todo aquellos pacientes con diabetes tipo 2, existe un alto riesgo de isquemia miocárdica silenciosa, en un rango aproximadamente de 30 a 50% de los pacientes con diabetes tipo 2. Por lo tanto, es importante hacer detección de enfermedades cardíacas en pacientes con alto riesgo cardiovascular. Es de manera obligatoria solicitar un electrocardiograma a estos pacientes que tienen alto riesgo cardiovascular, y en aquellos con cirugía mayor o una puntuación de Li mayor a 2 puntos se recomienda realizar incluso pruebas de isquemia para búsqueda de isquemia miocárdica silenciosa. En cuanto a pacientes con sospecha de enfermedad renal, se sabe que en pacientes diabéticos el aumento de hemoglobina glicosilada, el aumento de la presión arterial, la presencia de albuminuria, la disminución de la tasa de filtrado glomerular, la edad, la duración de la diabetes y el aumento del nivel de ácido úrico son factores de riesgo para que el paciente desarrolle enfermedad renal. Entonces, en estos pacientes únicamente tener o contar con una tasa de filtrado glomerular previa a la intervención quirúrgica, y en los pacientes con alto riesgo de presentar lesión renal, pues recomendar evitar los nefrotóxicos. En cuanto a las indicaciones preoperatorias respecto al ayuno, en estos pacientes se recomienda que la noche anterior el paciente coma normalmente. Si la cirugía es corta y antes de las 10 horas de la mañana, se recomienda que el paciente tenga ayuno y reanudar la alimentación de manera inmediata posterior al evento quirúrgico. Si la cirugía se planea de manera vespertina, se recomienda proporcionar un desayuno ligero a los pacientes y posteriormente contar con un ayuno para el evento quirúrgico. En cuanto a los fármacos no insulínicos, la recomendación es mantenerlos en pacientes que se someten a cirugía por un periodo corto o se espera que se reanude su dieta de manera rápida o sean dados de alta después de una estadia corta, es decir, en cirugías ambulatorias. Sin embargo, si el paciente se va a someter a alguna cirugía de mayor duración, bueno, hay diferentes recomendaciones de acuerdo al uso de los diferentes fármacos no insulínicos. Por ejemplo, en el caso del uso de metformina,
Anteriormente se recomendaba que se suspendiera su uso de 24 a 48 horas previo al evento quirúrgico por el riesgo de acidosis láctica. Sin embargo, actualmente la Asociación Estadounidense de Diabetes o ADA propone mantener la metformina hasta el día de la cirugía, mientras que la Asociación de Anestesistas de Gran Bretaña e Irlanda sugiere continuarla con el resto de medicamentos antidiabéticos orales distintos de las sulfonilureas. Sin embargo, la diferente bibliografía menciona que en el caso de que un paciente tenga alto riesgo de presentar acidosis láctica, pues se sugiera la suspensión de la metformina como se realizaba previamente de 24 a 48 horas previo al evento quirúrgico. Los pacientes que tienen alto riesgo de presentar acidosis láctica van a ser aquellos con alto riesgo de lesión renal o que se encuentren ya con enfermedad renal previa establecida. En aquellos pacientes en donde se pretende o se sabe que va a haber uso de agentes de contraste, que presentan cuadros de deshidratación, insuficiencia cardíaca grave con una fracción de eyección de ventrículo izquierdo menor al 30%, y en estos pacientes, bueno, se recomienda la suspensión y reiniciar 48 horas posteriores y una vez que el paciente esté tolerando vía oral. En cuanto a las sulfonilureas, son las que mayor riesgo de hipoglucemia asintomática presentan en comparación con otros medicamentos. Por lo tanto, la recomendación es suspenderlas antes de que se realice el evento quirúrgico. La bibliografía menciona que aproximadamente de 48 a 72 horas comenzar a suspenderlas. En cuanto a los inhibidores de los cotransportadores de sodio-glucosa, estos se han relacionado con infecciones genitourinarias y cetoacidosis diabética, sobre todo cetoacidosis diabética y euglucémica. Por lo tanto, se recomienda suspenderlos de 24 a 72 horas previos al procedimiento y reiniciarse en el posoperatorio cuando el paciente comience a tolerar la vía oral de manera adecuada. Y en cuanto a los inhibidores de dipeptidilpeptidasa 4 y los antagonistas del péptido 1 similar al glucagón, bueno, la bibliografía refiere que tienen bajo riesgo de hipoglucemia y es poco probable que mantenerlos o suspenderlos en el perioperatorio produzca complicaciones significativas. Entonces, cualquiera de las dos estrategias es aceptable. Ya va a ser en cuanto a la valoración y a las características clínicas del paciente, la recomendación que se les pueda otorgar. En cuanto a las tiazolinedionas, bueno, estos fármacos se suspenden generalmente por no ser secretadores de insulina y también pueden causar retención de líquidos en la fase postoperatoria. Por lo tanto, la recomendación de igual manera es suspenderlos previos al evento quirúrgico. Y bueno, aquí vienen unas tablitas que nos hablan de lo que a grandes rasgos ya estuvimos comentando, de los diferentes grupos de fármacos no insulínicos y las recomendaciones previos al evento quirúrgico, que como ya les mencioné, pues a grandes rasgos es lo que comentábamos previamente. Bueno, en cuanto a la terapia con insulina preoperatoria, hay que revisar el régimen de insulina en el lugar del paciente y las mediciones recientes de glucosa para valorar el control que el paciente esté presentando. En cuanto a la diabetes tipo 1, la recomendación es que estos pacientes deben continuar con su insulina basal calculada 0.2 a 0.3 unidades sobre kilogramos por día. Y en cuanto a la indicación previo a la cirugía de las insulinas, bueno, lo podemos tener lo tenemos en el esquema que se encuentra del lado derecho. Si el paciente utiliza una insulina de acción prolongada, como es la glargina, la tarde o la noche previa a la cirugía se recomienda dar la dosis normal o incluso administrar 50% de la dosis si el paciente tiene alto riesgo de hipoglucemia. La mañana del evento quirúrgico, pues se recomienda dar la dosis normal o igual considerar el 50% de la dosis si el paciente presenta alto riesgo de hipoglucemia. En el caso de que la insulina basal que utilice el paciente sea insulina de acción intermedia como NPH, el día previo a la cirugía se recomienda dar una dosis normal o considerar del 70 al 80% de la dosis si el paciente tiene alto riesgo de hipoglucemia, y el día de la cirugía pues dar o administrar únicamente el 50% de la dosis. En caso de que el paciente utilice insulina rápida regular, pues un día previo a la cirugía se recomienda la dosis normal y suspenderlo en la mañana del evento quirúrgico. En caso de que el paciente pues esté con bombas de insulina, que aquí en realidad es muy raro que el paciente fuera del ámbito hospitalario cuente con una bomba de insulina, bueno, pero podría llegar a suceder que el paciente la presente. Entonces, en este caso, pues el paciente un día antes de la cirugía, pues que administrar la dosis normal que presenta, y el día de la cirugía administrar la dosis basal normal y suspenderla de acuerdo a las características del evento quirúrgico del paciente.
Bueno, en el caso del paciente con diabetes tipo 2, si se va a someter a una cirugía menor, se recomienda continuar con el tratamiento previo, como ya lo mencionábamos, incluso en pacientes con cirugías ambulatorias se podría continuar el tratamiento de los fármacos no insulínicos. Sin embargo, en cirugías de mayor tiempo o cirugías consideradas de alto riesgo, bueno, estas son las indicaciones que tiene que tener el paciente. En el caso de que el paciente utilice una insulina de acción prolongada, el día previo a la cirugía se recomienda administrar el 75 al 80% de la dosis o considerar la dosis normal si el paciente tiene historia de hiperglucemia o mal control de diabetes. O en el caso contrario, considerar el 50% de la dosis si el paciente tiene alto riesgo de hipoglucemia. Y el día de la cirugía, pues administrar el 50% de la dosis. En el caso de que utilice insulina NPH o de acción intermedia, el día previo de la cirugía se recomienda administrar el 75 al 80% de la dosis y el día o la mañana de la cirugía administrar únicamente el 50% de la dosis o suspenderla en el caso de que el paciente pues, se encuentre en ayuno y tenga valores menores de 120 miligramos sobre decilitro. En el caso de administración de insulina de acción rápida, el día previo a la cirugía, pues administrar la dosis normal y suspender el día de la cirugía propiamente. Y bueno, hasta aquí vemos un algoritmo de los puntos que tenemos que tener en cuenta en el paciente o en la valoración del paciente prequirúrgico con diabetes tipo 2. Bueno, previo o en el día de la consulta de valoración prequirúrgica, bueno, solicitar los niveles de hemoglobina glicosilada y los niveles de glucosa sérica, valorar el riesgo que el paciente presenta de gastroparesia, de enfermedad cardíaca o de enfermedad renal, dar las recomendaciones de los antidiabéticos no insulínicos de acuerdo al tipo de cirugía, las características clínicas del paciente y por supuesto de acuerdo al tipo de fármaco no insulínico que el paciente use. Mantener unos niveles de glucosa menores a 180 miligramos sobre decilitro, que ya hablaremos más adelante de cuáles son las metas que tenemos que tener un paciente diabético y bueno, otras recomendaciones que ya iremos hablando de ellas más adelante. Bueno, eso fue en el ámbito prequirúrgico. En cuanto al manejo ya propiamente transoperatorio, se recomienda una monitorización glucémica capilar cada 4 a 6 horas mientras el paciente se encuentra en ayuno. Para procedimientos breves y menores, se pueden seguir empleando los protocolos preoperatorios de mantenimiento de la glucosa. Si los niveles de glucosa se encuentran por arriba de 180 miligramos sobre decilitro, se recomienda ser manejado con inyecciones subcutáneas de análogos de insulina de acción rápida en pacientes sometidos a cirugías ambulatorias o de corta duración, promedio aproximado de menor a 4 horas. En el caso de pacientes que se van a someter a cirugías de mayor tiempo, cirugías consideradas de alto riesgo, bueno, ya veremos las indicaciones que se tienen que recomendar para estos pacientes. En el caso de pacientes con diabetes tipo 1, en el ámbito transoperatorio, siempre se va a requerir una infusión continua de insulina subcutánea o un régimen de insulina en bolo basal antes y después de la cirugía, incluso en ayunas. La velocidad de infusión de insulina en estos pacientes va a comenzar aproximadamente de 0.5 a 1 unidad por kilogramo hora. Y bueno, ya sabemos la manera en que se tiene que preparar la bomba de insulina en el caso de que tengamos que indicarla, o sea, 100 unidades de insulina de acción corta en 100 mililitros de solución salina normal, es decir, 1 unidad por 1 mililitro. La dosis de insulina basal de estos pacientes se puede calcular utilizando la regla de Miami 412 o aproximarse al 50-80% del total de insulina intraoperatoria que utilizaba el paciente. La fórmula de Miami hace referencia al peso del paciente entre 4, es decir, de acuerdo al peso, sería dividido entre 4 sería la dosis de insulina basal que le estaríamos recomendando a este paciente. Y se recomienda también cambiar de insulina intravenosa a subcutánea de 12 a 24 horas antes de suspender el goteo de infusión de insulina para asegurar una concentración de insulina de referencia en pacientes con diabetes tipo 1 y continuar con insulina intravenosa junto con infusión de dextrosa, hasta que el paciente pueda tolerar los alimentos sin ninguna dificultad. Bueno, en el caso de pacientes con diabetes tipo 2 que tienen un adecuado control metabólico, pueden ser tratados con agentes hipoglucemiantes orales. En el caso de cirugías menores o ambulatorias, que ya documentábamos previamente, hasta el día de la mañana de la cirugía. Y en el caso de pacientes que se van a someter a alguna cirugía de alto riesgo o una cirugía mayor de 4 horas, se recomienda una infusión intravenosa de insulina regular
en pacientes críticamente enfermos y en aquellos asociados a inestabilidad hemodinámica. Las velocidades de infusión suelen aumentar respecto a la diabetes tipo 1 y en la diabetes tipo 2 la velocidad de infusión que se recomienda es aproximadamente de 2 a 3 unidades hora aproximadamente. Y bueno, existen diferentes métodos para calcular las bombas de infusión de insulina en el ámbito transquirúrgico u hospitalario. Una de las que más recomiendan las bibliografías es utilizar el método de Yale. No nos vamos a detener mucho a explicar paso por paso, sin embargo, saber que existe como una de las opciones más recomendadas para el cálculo de la bomba de insulina en un paciente que presenta hiperglucemia o que se va a someter a una cirugía de larga duración o alguna cirugía de alto riesgo. Sin embargo, existen los algoritmos específicos para aquellos pacientes que se tengan que someter a alguna cirugía de urgencia y presenten criterios como para estado hiperosmolar o estado o cetocidosis diabética. Y bueno, aquí es lo que les mencionaba de la regla de Miami para el cálculo de dosis basal de insulina, donde vamos a tomar en cuenta el peso del paciente y dividirlo entre 4 para el cálculo de esta dosis basal precisamente. Aquí viene un ejemplo, por así decirlo, en un paciente de 60 kilos, vamos a dividir los 60 entre 4 y nos va a dar una dosis basal para 15 unidades de insulina al día. Y bueno, esta es una herramienta que nos puede ayudar a calcular la dosis de insulina basal en estos pacientes, sobre todo si no tenemos una dosis calculada previamente. Y bueno, aquí viene también en la tablita 1 del lado derecho un esquema de insulina de rescate de acción rápida para aquellos pacientes en los que se considere necesario estar administrando dosis correctivas de insulina. Y bueno, se recomienda comenzar la transición de la insulina intravenosa a subcutánea alrededor de las 12 a 24 horas antes de suspender el goteo de insulina, en estos pacientes en los que se va a estar utilizando una bomba de infusión de insulina. Y bueno, ¿cuáles van a ser las metas del manejo transoperatorio en estos pacientes? Pues evitar la hiperglucemia importante que, como ya vimos, aumenta la morbilidad y mortalidad de los pacientes en el entorno quirúrgico. Prevenir también el desarrollo de descompensaciones agudas como cetoacidosis, estado hiperosmolar o incluso hipoglucemia. Mantener el equilibrio hidroelectrolítico en estos pacientes. Como ya lo mencionamos, evitar la hipoglucemia, ya que es una complicación potencialmente fatal, sobre todo en el área transquirúrgica, en donde los pacientes están sometidos a diferentes anestésicos que nos permiten, o más bien no nos impiden evaluar el estado clínico del paciente con hipoglucemia. Y pues uno de los puntos más importantes, establecer ciertos niveles objetivos de glucemia en estos pacientes. Bueno, ¿y cuáles van a ser los objetivos perioperatorios? Las diferentes bibliografías nos arrojan un objetivo glucémico en pacientes de 140 a 180 miligramos sobre decilitro, ya que en diferentes estudios se ha observado que valores más estrictos, tanto menores como mayores, pueden llevar al paciente a descompensación aguda o se han asociado con mayor morbilidad y mortalidad. Uno de los estudios más conocidos y que se menciona en la bibliografía es el Night Sugar, en donde evaluaron el control agresivo de la glucosa en la UCI de pacientes al azar, con pacientes con una glucemia objetiva de 81 a 108 miligramos sobre decilitro, comparándolo con un grupo de control en donde se permitían valores de glucemia menores a 180 miligramos sobre decilitro. Y bueno, se supo que las tasas de mortalidad fueron más altas en el grupo en donde se tuvo un control más intensivo de la glucosa que en el grupo control, impulsados por eventos hipoglucémicos severos. Por lo tanto, las metas que recomiendan las bibliografías es mantener estos niveles de glucosa entre 140 a 180 miligramos sobre decilitro, porque como ya lo mencionamos, niveles más bajos se asocian con más mortalidad y con eventos hipoglucémicos severos. Y bueno, este es otro estudio que de igual manera valora la mortalidad por un control glucémico estricto, donde se observó que el grupo de control intensivo experimentó menos daño renal, destete más rápido de ventilación y egreso más temprano de la UCI, sin embargo, mayor riesgo de hipoglucemia y por lo tanto mayor mortalidad en niveles de glucosa muy estrictos. Y bueno, en cuanto a la hipoglucemia, los pacientes postquirúrgicos con diabetes tienen un mayor riesgo de hipoglucemia por múltiples razones. Estos pacientes pues se encuentran en ayunas el día de la cirugía, pueden tener ingesta oral nula o disminuida durante varios días,
previos y pues se va a encontrar este cuadro clínico exacerbado por náuseas, vómitos y estreñimientos postoperatorio. Por lo tanto, hay que tener en cuenta y estar valorando los niveles de glucosa en estos pacientes, ya que, como les mencionaba, los síntomas de la hipoglucemia pueden enmascararse con la sedación de los medicamentos anestésicos y analgésicos y puede pasarse por alto un paciente que esté presentando alguna hipoglucemia severa. Y bueno, ¿cuál va a ser el manejo postoperatorio de estos pacientes? Pues la monitorización de la glucemia, donde se recomiendan un intervalo glucémico postoperatorio entre 140 y 180 miligramos sobre decilitro, como ya lo comentábamos previamente. Si los niveles de glucosa en sangre permanecen bajos después de la cirugía, pues en estos pacientes se recomienda una infusión de dextrosa de 5 a 10 gramos de glucosa por hora para prevenir los eventos de hipoglucemia y la cetosis concomitante. La administración de insulina debe continuar hasta que el paciente tolere la vía oral y se recomienda cambiar a insulina intravenosa a subcutánea de 12 a 24 horas antes de suspender el goteo para asegurar una concentración de insulina basal en pacientes con diabetes tipo 1 y permitir un mayor control glucémico en pacientes con diabetes tipo 2. También se recomienda continuar con insulina basal. Los esquemas que se pueden emplear son el basal bolo, que va a ser la insulina basal más la insulina preprandial con insulina de corrección, o el basal plus, que es la insulina basal más insulina de corrección. Y como ya lo mencionábamos previamente, una manera de calcular la insulina basal que se le va a administrar al paciente, pues podría ser con la regla de Miami. Y en cuanto a la dosis de insulina basal, pues se puede calcular utilizando, como ya lo decía, la regla de Miami, aproximarse al 50 o 80% del total de la dosis de insulina administrada intraoperatoriamente. Y bueno, esto ya lo mencionaba previamente. Y bueno, en cuanto al manejo o la valoración preoperatoria de pacientes con diabetes, las conclusiones son las siguientes. La cirugía y la anestesia pueden inducir estrés hormonal e inflamatorio que va a aumentar el riesgo de complicaciones en pacientes con diabetes. Las hiperglucemias se van a asociar con peor resultado en pacientes quirúrgicos, incluso entre los no diabéticos. El objetivo glucémico perioperatorio en pacientes va a ser de 140 a 180 miligramos sobre decilitro por las situaciones que ya comentábamos previamente. En los pacientes con diabetes tipo 1 se va a requerir terapia de insulina continua para prevenir la cetoacidosis, y en pacientes con diabetes tipo 2, generalmente tratada con medicamentos orales, con o sin insulina en el caso de cirugía ambulatoria, y en el caso de pacientes que se someten a eventos quirúrgicos de alto riesgo o mayor de 4 horas, o es decir, no ambulatorio, se recomienda la administración de bomba de insulina. El control basal de la glucosa en sangre va a ser un predictor de morbilidad después de la cirugía. Y bueno, la hipoglucemia se asocia con una mayor morbilidad en el entorno hospitalario e historial de eventos hipoglucemiantes severos o de dificultad para reconocer la hipoglucemia. Por lo tanto, tenemos que tenerlo en cuenta en el ámbito postoperatorio de los pacientes con diabetes tipo 1 y tipo 2. ¿En qué momento debemos de posponer la cirugía? Bueno, la cirugía electiva no se debe realizar en pacientes en un estado metabólico comprometido, como una cetoacidosis diabética, estado hipoosmolar o una hipoglucemia severa. A pesar de que no se ha determinado un estándar estricto para la cancelación quirúrgica, se recomienda posponer la cirugía si la glucosa se encuentra mayor a 400 miligramos sobre decilitro, o posponer procedimientos quirúrgicos no urgentes si la glucosa es mayor a 500 miligramos sobre decilitro, y pues manejar cualquier patología metabólica si está presente. Después de la resolución de cualquier anomalía metabólica subyacente, los médicos pueden entonces tratar de restaurar la glucosa en sangre nuevamente a un rango objetivo y continuar el procedimiento quirúrgico. Y bueno, aquí en esta última diapositiva viene un resumen de los manejos preoperatorios, intraoperatorios y posoperatorios de los pacientes con diabetes, tanto tipo 1 como tipo 2. Y bueno, en cuanto al manejo o la valoración preoperatoria de pacientes con diabetes, pues eso sería todo. No sé si tuvieran alguna duda o podemos continuar con la valoración preoperatoria de pacientes con trastornos tiroideos. A ver, vamos a darles la oportunidad de hacer alguna pregunta o comentario. ¿Quién quiere hacer alguna aportación? Ahí está. Sí, perfecto, Denise. Muy bien. Vamos a regenerarnos y ahora tenemos que... Pues en general bastante bien, Alma, nada más, igual si tuviéramos oportunidad luego de hacer un ejercicio para el manejo de
estas hiperglucemias y el cálculo de la bomba de insulina, ¿no? Que en la parte práctica es lo que luego llega a complicarse en piso, el manejo de la bomba. De ahí en fuera, pues las recomendaciones muy puntuales Pues más o y menos bastante bien. No sé si alguien tenga algún otro comentario o alguna duda, más que nada R1, R2. usar la goma de lápiz. Ve para Sí, yo creo que vamos a preparar ejercicios para el jueves. no saltar encima de Alma, si puedes prepararnos unos 2 o 3 ejemplos, poniendo obviamente las condiciones de los pacientes y que los compañeros vayan calculando las dosis y haciendo las aportaciones correspondientes, ¿vale? Para comentarlo junto con el doctor Sí, Lascano. hacemos unos ejercicios, claro. Ok, Cesarín. Yo, no, pues yo creo que está muy bien el tema, Doc. Pues uno de los temas más frecuentes que vemos en la consulta. Y yo creo que sí, así como ahorita proponen de dejar prácticamente ejercicios para el día jueves, estaría perfecto porque pues es algo bastante común y pues siempre pues es importante tomar en cuenta cuando bueno pues valoramos un paciente con diabetes, eh, qué tipo de cirugía va a ser. La hora es así como bien importante, como lo comentaba, y la duración de la cirugía, ¿sí? Entonces, yo creo que está bien con ejercicios, Doc. Muy bien. Ok, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta o comentario? Yo tengo una duda. ¿Cómo está? O sea, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para decir, nada más fue una hiperglucemia por estrés? No es diabetes. Bueno, como tal, la bibliografía estrictamente menciona que posterior al evento estresante, pero no menciona como tal un periodo de horas o días. Sin embargo, otras bibliografías mencionan que en el caso de que se tenga la duda de si el paciente como tal presentaba diagnóstico de diabetes previo a la cirugía y no lo habíamos catalogado, no lo habíamos diagnosticado previamente, pues se recomienda la toma de hemoglobina glicosilada para como discernir si el paciente ya tenía ese diagnóstico o si precisamente fue por hiperglucemia por estrés. Bien, así como lo acaba de mencionar Alma exactamente. Podremos tener la duda y en el momento si queremos investigar la hemoglobina glicada. Si la hemoglobina glicada sigue normal, entonces podemos seguir esperando a que pase el evento de estrés. ¿Cuánto? Hasta que termine todo el proceso de recuperación. Y entonces hacerle otra vez la medición. Y se pueden hacer curvas de tolerancia. Pero también dicen que aunque sea muy grande el estresor, si en cualquier momento superó 200 miligramos por decilitro, es muy alta la posibilidad de que el paciente ya curse o siga cursando con la diabetes. Y entonces en esos pacientes debe uno de ser más estricto. Pero hay que tomarlo con mucha reserva. Otra vez, doctor, ¿puede repetir lo último? ¿Cuántos miligramos sobre decilitro? 200. Gracias, doctor. ¿Alguien más? Si no, miren, desafortunadamente juntar estos dos temas que son muy amplios y que se puede uno pasar mucho rato platicando sobre ellos, la verdad es que no es lo ideal. Entonces tenemos muy poquito tiempo para ver la tiroides, vamos a verlo entonces y vamos a juntar las preguntas y ejemplos para el día jueves. ¿Sale? Continúa, Alma. Sí, muy bien, doc. Bueno, entonces vamos a pasar a la valoración preoperatoria en alteraciones tiroideas, específicamente en hipotiroidismo e hipertiroidismo. ¿Cuál es la importancia de esto? Ya que existe alta prevalencia de enfermedad, 21% en mujeres con alteración tiroidea y 3% en hombres. Y los efectos de la disfunción tiroidea pues son múltiples, pueden complicar los procedimientos quirúrgicos y la recuperación posoperatoria de los pacientes. Y un número significativo de pacientes que se someten a cirugía pueden contar o tener enfermedad tiroidea concomitante y no conocer o no tener el diagnóstico previamente.
y se sabe que la afectación tiroidea tiene repercusión en múltiples sistemas, de manera muy importante alteración cardiovascular. Entonces es muy importante la vigilancia de estos pacientes con diagnóstico o aquellos pacientes que no tengan diagnóstico, pero que se sospeche que pudieran tener alguna alteración tiroidea y que se van a someter a alguna intervención quirúrgica. Y bueno, en cuanto al cribado preoperatorio, las diferentes guías nos recomiendan las pruebas de función tiroidea preoperatorias de rutina para pacientes sin antecedentes de disfunción tiroidea. Sin embargo, en aquellos pacientes con alta sospecha, pues recomienda verificar el nivel de tirotropina o TSH. Aquellos pacientes con alto riesgo o alta sospecha van a ser aquellos en donde la exploración física o al interrogatorio encontremos los siguientes datos, como cambios de peso inexplicable, palpitaciones, temblores, cambios en hábitos intestinales, piel, cabello u ojos que sugieran disfunción tiroidea. Bueno, en aquellos pacientes, pues solicitar un perfil tiroideo para valorar los niveles y valorar si el paciente pudiera tener una alteración tiroidea no diagnosticada. Y en aquellos pacientes que durante la exploración física se evidencia exoftalmos, bocios, reflejos anormales, anormalidades en el cabello o la piel o taquicardia o bradicardia. Bueno, estarían estos pacientes con factores de riesgo para presentar alguna enfermedad tiroidea y que habría que hacerles el cribado preoperatorio. En cuanto a pacientes que ya se conocen con enfermedad tiroidea, la evaluación que se recomienda es evaluar las pruebas de función tiroidea antes de la cirugía, a menos que se haya documentado eutiroidismo en los últimos 3 a 6 meses. Para pacientes con bocio grande es importante una evaluación cuidadosa de las vías respiratorias, incluidas las imágenes si es necesario, sobre todo para evaluar el riesgo de compromiso de las vías respiratorias en pacientes que se planea utilizar anestesia con intubación orotraqueal. Y bueno, ¿cuáles son las complicaciones quirúrgicas del hipotiroidismo? Bueno, se sabe que las hormonas tiroideas tienen un papel crucial en la homeostasis y las preocupaciones cardiovasculares se van a encontrar entre las más relevantes en situaciones perioperatorias, ya que existe un mayor riesgo de eventos coronarios en estos pacientes. Hay una disminución del gasto cardíaco de aproximadamente el 30 al 50% en pacientes con hipotiroidismo, con el enlentecimiento del pulso y disminución de la contractibilidad. Se sabe también que existe una regulación a la baja de los receptores beta-adrenérgicos que pueden llevar a los pacientes en el ámbito transquirúrgico a presentar hipotensión o choque. También hay un aumento de las resistencias vasculares periféricas con un aumento de la poscarga, una disminución de la tensión arterial sistólica. Pueden presentar también estos pacientes disfunción ventilatoria y se ha asociado también con otros factores de riesgo como derrame pleural, debilidad de los músculos respiratorios, alto riesgo para síndrome de apnea obstructiva del sueño que pudieran ocasionar una disfunción ventilatoria con complicaciones transquirúrgicas. También pueden tener alteraciones o manifestaciones renales de la enfermedad, con un aumento de la hormona antidiurética que puede ocasionar hiponatremia, aumento de la permeabilidad capilar con una disminución de la perfusión renal y posteriormente generar o ser un factor de riesgo para que ese paciente pueda desarrollar lesión renal aguda después del evento quirúrgico. También hay una disminución de la motilidad gastrointestinal que pudiera llevar a alto riesgo de broncoaspiración o en el evento postquirúrgico, alto riesgo de estreñimiento con tendencia al ilio en estos pacientes. Hay alteraciones también hematológicas como es mayor riesgo de anemia, disminución de la actividad del factor 8 y el tiempo parcial prolongado de tromboplastina. Y bueno, estos pacientes, dentro de las complicaciones más temidas, pueden presentar coma mixedematoso, que tiene una mortalidad de hasta el 80% en los pacientes y que se va a caracterizar por alteración del estado mental, hipotermia, bradicardia, hiponatremia, insuficiencia cardíaca e hipopnea. Entonces, desde aquí vemos la importancia de un adecuado control tiroideo en estos pacientes, ya que las complicaciones quirúrgicas que pueden presentar afectan a los múltiples sistemas y uno de los más importantes, como ya lo mencionábamos, es la afectación cardiovascular. Y bueno, ¿cuáles son las consideraciones preoperatorias en pacientes con hipotiroidismo? Bueno, los cambios fisiológicos asociados con el hipotiroidismo generalmente van a ser reversibles con el reemplazo de la hormona tiroidea. Sin embargo, es preferible posponer la cirugía electiva hasta que el tratamiento adecuado con la hormona tiroidea haya logrado el eutiroidismo, precisamente por las complicaciones que mencionábamos previamente. Una dosis de reemplazo completa de levotiroxina suele ser a dosis de 1.6 microgramos sobre kilogramos sobre día. Sin embargo, en pacientes con edad avanzada, adultos mayores, enfermedad coronaria
La dosis inicial que se recomienda es de 25 microgramos sobre día, con aumento planificado cada 2 a 6 semanas hasta alcanzar un estado eutiroideo. Una vez alcanzando el estado eutiroidea, pues se recomienda realizar la cirugía en caso de que sea cirugía electiva. Y hay que tener en cuenta que si el paciente debe de ayunar el día de la cirugía, es posible que omita la dosis de levotiroxina ese día, ya que tiene aproximadamente una vida media de 5 a 7 días, entonces por una dosis que omita no va a haber alteración en el evento transquirúrgico. Y bueno, esto hablando de que la cirugía es selectiva, en el caso de que la cirugía no es selectiva y el riesgo de continuar con la cirugía, debe sopesarse con riesgos detallados anteriormente. Hay muy pocos artículos que hablen sobre las complicaciones posquirúrgicas o transquirúrgicas en pacientes hipotiroideos con descontrol en sus niveles de hormona tiroidea. Uno de los artículos más importantes que menciona la bibliografía es el que podemos ver del lado izquierdo, que es un artículo ya viejito, pero que describe específicamente las complicaciones en cirugía de pacientes con hipotiroidismo. Este artículo compara 40 pacientes quirúrgicos con hipotiroidismo con 80 pacientes eutiroideos, donde se observó que la hipotensión intraoperatoria era mayor en pacientes con hipotiroidismo, así como desarrollo de insuficiencia cardíaca, complicaciones gastrointestinales, neuropsiquiátricas, con una tasa más alta, como ya lo mencionaba, en pacientes, pacientes del grupo de hipotiroidismo, y una tasa similar de infección posoperatoria en ambos grupos. Sin embargo, un punto a tener en cuenta es que los pacientes hipotiroideos tenían menos probabilidades de tener fiebre, entonces esto alargaba el diagnóstico de procesos infecciosos en estos pacientes. En cuanto a la sangrado perioperatorio, la duración de la hospitalización, las tasas de arritmia, hipotermia, hiponatremia, recuperación tardía de la anestesia, integridad del tejido, cicatrización de herida y complicaciones pulmonares o muertes, realmente no se observaron diferencias. Y bueno, ¿cuáles son las recomendaciones prequirúrgicas? Aunque es mejor posponer la cirugía electiva hasta que se logre un estado eutiroideo, los pacientes que requieran cirugía urgente o de emergencia pueden proceder con la cirugía si tienen hipotiroidismo leve a moderado. Los diferentes artículos mencionaban que no había mayor problema en caso de que el hipotiroidismo fuera leve o moderado. Sin embargo, en hipotiroidismo severo o grave, como coma mixedematoso, derrame pericárdico, insuficiencia cardíaca o niveles muy bajos de tirotoxina, se recomienda posponer la cirugía. En caso de que la cirugía se tenga que realizar de manera urgente, aunque el paciente se encuentre en un estado de hipotiroidismo grave, bueno, se recomienda administrar levotiroxina intravenosa en una dosis de carga de 200 a 500 microgramos, seguida de 50 a 100 microgramos intravenosos al día. En el caso de pacientes con coma mixedematoso, recomendaba la bibliografía valorar el uso de liotironina, y en pacientes con insuficiencia cardíaca el uso de glucocorticoides en dosis de estrés. Ahorita ya estaremos platicando por qué se recomiendan estos diferentes esquemas en estas situaciones. En el caso de que el hipotiroidismo sea leve, moderado y se tenga que llevar la cirugía a cabo, pues únicamente se recomienda administrar levotiroxina antes de la cirugía y debe haber una mayor conciencia de la posibilidad de complicaciones posoperatorias. En el caso de pacientes con revascularización cardíaca, estos van a constituir el único subconjunto de pacientes que pueden no beneficiarse del reemplazo preoperatorio de hormona tiroidea, ya que el reemplazo de la hormona tiroidea va a llevar a un empeoramiento de la isquemia cardíaca, aumenta la demanda de oxígeno al miocardio y aumenta el riesgo de eventos coronarios agudos. Por lo tanto, en estos pacientes, como ya se mencionaba en la diapositiva previa, pues se recomienda no administrar levotiroxina, sino glucocorticoides en dosis de estrés, precisamente por esta situación. En cuanto a las complicaciones del hipertiroidismo, ya pasando propiamente al hipertiroidismo, bueno, estos pacientes tienen alto riesgo de tirotoxicosis y con una concomitante afectación a múltiples sistemas, dentro de ellos el más importante, el cardiovascular, al igual que en el hipotiroidismo. Esto debido a efectos sinotrópicos y cronotrópicos positivos de la hormona tiroidea sobre el corazón, vasodilatación y disminución de la resistencia vascular sistémica, con un aumento de la retención de sodio y agua mediado por la renina-angiotensina, el eje renina-angiotensina, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo que va a llevar a un aumento del gasto cardíaco del 50 al 300% mayor
en estos pacientes con un mayor riesgo de fibrilación auricular. Por lo tanto, era que, como mencionábamos, que uno de las afectaciones más importantes era a nivel cardiovascular, precisamente por el estrés que puede ocasionar en estos pacientes el aumento de los niveles de hormonas tiroideas. ¿Cuál es la optimización que se recomienda en estos pacientes? La optimización del estado cardiovascular en pacientes hipertiroideos. Bueno, debido al riesgo de precipitar una tormenta tiroidea, es en un escenario caracterizado por taquicardia, confusión, fiebre, molestias gastrointestinales que potencialmente conducen a un colapso cardiovascular. Las cirugías selectivas siempre deben de posponerse en pacientes con hipertiroidismo manifiesto. En caso de que no pueda posponerse la cirugía y el paciente se encuentra en una enfermedad leve o subclínica, únicamente con bloqueo beta preoperatorio se va a considerar suficiente para el manejo de estos pacientes. Sin embargo, en los pacientes con hipertiroidismo manifiesto con necesidad de cirugía urgente, hay que controlar de cerca el estado cardíaco, el estado hemodinámico. Se recomienda administración de beta bloqueadores, al igual que la enfermedad leve o subclínica. Realmente la bibliografía no mencionaba mejoría o mayor eficacia de uno sobre otro, sino la elección de acuerdo a las características del paciente sería el beta bloqueador que elegiríamos. Por ejemplo, metoprolol se recomienda en pacientes con enfermedad reactiva de las vías aéreas a dosis de 25 miligramos sobre día. Y el propranolol, pues considerar que este inhibe la enzima monodeyodasa tipo 1 que va a convertir la T4 en la T3. Entonces, de acuerdo a las características del paciente y a las consideraciones específicas del mismo, podría ser el beta bloqueador que podría elegirse. Como ya les mencionaba, diferentes bibliografías mencionaban que no existe superioridad de uno sobre otro. También se pudieran utilizar bloqueadores de canales de calcio en pacientes que no toleran los beta bloqueadores, o incluso reserpina y guanetidina en caso de contraindicación a beta bloqueadores o a bloqueadores de los canales de calcio. Las recomendaciones para el tratamiento de la tirotoxicosis en un paciente que requiera cirugía de urgencia, bueno, se van a dividir en un aumento de la síntesis de la hormona y las recomendaciones debido al aumento de la síntesis de la hormona, y en aquellos pacientes con valores de hormonas tiroideas superiores, pero no por aumento de la síntesis de la hormona, sino por intoxicación por fármacos exógenos, como el uso de levotiroxina en pacientes que previamente tenían un diagnóstico o que de manera, porque por alguna u otra manera utilizaran el levotiroxina y tuvieran niveles alterados de hormonas tiroideas precisamente por el uso exógeno de esta. En cuanto a pacientes que tienen un aumento de la síntesis de la hormona, como en enfermedad de Graves y enfermedad nodular tóxica, se recomienda el uso de fármacos antitiroideos, como las tionamidas, que es el propiltiuracilo, el metimazol y el carbimazol, ya que estos van a inhibir la producción de nuevo de la hormona tiroidea, pero en realidad no van a afectar la liberación de la hormona preformada. En esos pacientes también se recomienda el uso de beta bloqueadores con las indicaciones que previamente ya comentábamos, y es importante saber que aunque la cirugía tenga que ser de urgencia, el efecto de las tionamidas va a tardar en realizarse en varios días, entonces es un factor que hay que tener en cuenta. Dentro de ellos, el metilmazol puede alcanzar un estado tiroideo más rápido y tiene menor potencial hepatotóxico, tiene una vida media más larga que el propiltiuracilo, y en cuanto a su uso, la dosis de inicio se recomienda de 20 a 30 miligramos por día. En cuanto al propiltiuracilo, se recomienda una dosis de 100 a 150 miligramos cada 6 a 8 horas, y se recomienda su uso ya que reduce la conversión de tiroxina a triiodotironina, y este se prefiere en pacientes en el primer trimestre de embarazo. Entonces es otra situación que hay que tener en cuenta si estamos ante una paciente embarazada dentro del primer trimestre, que pues este sería el fármaco de elección. Sin embargo, el uso de ambos, tanto metimazol como propiltiuracilo, pueden causar en 1 a 5% de los pacientes urticaria, exantema, artralgia y fiebre. Ambos agentes pueden causar agranulocitosis en una tasa de 1 sobre cada 200 pacientes. Y estas reacciones adversas están relacionadas con la dosis de metimazol en dosis mayores de 40 miligramos por día. Y en cuanto al propiltiuracilo, no están relacionados con la dosis, sino que es una reacción idiosincrásica propiamente.
Y bueno, estos agentes se deben continuar durante todo el periodo posoperatorio para prevenir la tormenta tiroidea y posiblemente más tiempo. En pacientes que se han sometido a tiroidectomía será necesario la terapia con hormona tiroidea una vez que los niveles hormonales hayan disminuido por debajo de lo normal. Y bueno, otro medicamento que disminuye la liberación de la hormona tiroidea, pero que generalmente se evita debido a sus otros efectos sistémicos desfavorables, pues es el litio. Entonces, las recomendaciones para pacientes hipertiroideos pues serían las previamente comentadas. En caso de necesidad urgente de cirugía, pues se debe administrar yoduro inorgánico como complemento de las tionamidas, porque como ya los mencionábamos, las tionamidas pues tienden a hacer efecto en un periodo de varios días. Entonces, si se necesita una cirugía urgente, pues se recomienda la administración de yoduro inorgánico, ya que bloquea la organificación del yodo, disminuye la síntesis de hormonas tiroideas por la glándula, esto conocido como el efecto Bolshakov, que va a ser evidente en 24 horas aproximadamente después del uso de yoduro inorgánico. En el caso de pacientes que presenten nódulos tiroideos, se recomienda la administración de una tionamida que debe preceder a la administración de yoduro, ya que esto puede tener potencial de precipitar un aumento inducido por yodo en la producción de la hormona tiroidea. Es por eso que principalmente o antes del yoduro se tiene que administrar las tionamidas, esto mediante el efecto conocido de Joe Bacillus, que no va a ser relevante en la enfermedad de Graves, pero sí que lo tenemos que tener en cuenta en aquellos pacientes con nódulos tiroideos para no descompensar los niveles de hormonas tiroideas si solamente administramos yoduro inorgánico, que sería contraproducente. Y bueno, el yodo se puede administrar por vía oral, rectal o intravenosa y se recomienda dosis de una gota 3 veces al día de solución saturada de yoduro de potasio o una dosis de 3 a 5 gotas de solución de Lugol 3 veces al día. Otro de los fármacos, por así decirlo, que se pueden utilizar es el ácido iopanoico a dosis de 500 miligramos 2 veces al día, que va a reducir los niveles de triyodotironina incluso más rápido que las otras preparaciones de yodo mencionadas anteriormente. Entonces, si se tiene a la mano el ácido iopanoico, se recomienda utilizarlo en caso de cirugías que tengan que realizarse a la brevedad o de manera muy urgente. En cuanto a los glucocorticoides, también estos disminuyen la conversión de tirotoxina en triyodotironina en cuestión de horas, y estos por lo tanto se pueden agregar antes de la cirugía y disminuirse gradualmente durante 3 días después de la cirugía. La dosis que recomienda es hidrocortisona 100 miligramos vía oral o intravenoso cada 8 horas, dexametasona 2 miligramos vía oral o intravenoso cada 6 horas o betametasona dosis de 0.5 miligramos por vía oral, intramuscular o IV cada 6 horas. Y bueno, uno de los fármacos que mencionaban las bibliografías más actuales es el uso de colestiramina, que disminuye los niveles de hormonas circulantes al unirse a la hormona tiroidea en el intestino y disminuye su reabsorción. La dosis recomendada es de 4 gramos 4 veces al día. Y bueno, cuando no es posible dejar al paciente eutiroideo antes de la tiroidectomía o antes del evento quirúrgico o cuando el paciente es alérgico a los antitiroideos, la American Thyroid Association o ATA recomienda que el paciente sea tratado con bloqueadores beta, yoduro de potasio, glucocorticoides y potencialmente colestiramina. Y bueno, en caso de que estemos con un paciente con alteración de las hormonas tiroideas, pero por intoxicación por hormona tiroidea exógena, no está indicada ninguna terapia dirigida específica que no sea el bloqueo beta o el bloqueo de los canales de calcio según sea necesario en estos pacientes. Y en el caso de pacientes con tiroiditis, los antitiroideos no tienen ningún papel, entonces en estos pacientes se recomiendan medicamentos antiinflamatorios no esteroideos para el control transquirúrgico de estos pacientes. Y bueno, ¿cuándo son las conclusiones? La enfermedad tiroidea pues va a ser un trastorno común que hay que tener en cuenta en el ámbito prequirúrgico de los diferentes pacientes. No se van a recomendar las pruebas de función tiroidea preoperatorias de rutina para todos los pacientes, a menos que tengan un factor de riesgo como ya los mencionamos previamente. Y pues se debe evaluar la función tiroidea antes de una cirugía en pacientes distiroideos, a menos que se haya documentado eutiroidismo en los últimos 3 a 6 meses. Las preocupaciones cardiovasculares se encuentran entre las más relevantes y es preferible posponer la cirugía electiva hasta que el tratamiento sea adecuado con hormona tiroidea y haya logrado el paciente el eutiroidismo. Y bueno, eso sería todo. No sé si tengan algún comentario.